Buenos días, muchas gracias por los medios que estáis asistiendo a esta comunicación de Trabajadores Unidos. En primer lugar, presentarnos. Yo soy Isabel Rodríguez, la secretaria general, y hasta hoy ostentaba el cargo de presidenta de la Junta de Personal. Aquí están, perdón, de presidenta del Comité de Empresa. Yo soy Yolanda González y ostentaba hasta hoy el cargo de presidenta de la Junta de Personal. Yo soy Maricruz Fuentes, ostentaba hasta hoy el cargo de secretaria en la Junta de Personal. Y yo soy Julia Pérez y hasta hoy también ostentaba el cargo de secretaria del Comité de Empresa. Decimos hasta hoy porque, Trabajadores Unidos como organización ha decidido pasar a la acción ante la sangría, que en este caso ya es, prácticamente liquidación de los servicios públicos que presta este gobierno de Cantabria. Este sería uno de los titulares, y otro que, desde luego, como Trabajadores Unidos, para dar soluciones y aportar soluciones a esta situación, para poner el pie en la puerta de lo que es la liquidación de los servicios públicos, una de las acciones que hemos emprendido es la de renunciar a los cargos de las presidencias y secretarías de los órganos de representación, que han demostrado hasta la fecha y en esta legislatura ser un mero florero instrumentalizado, en todo caso, por otro tipo de intereses de carácter sindical que no responden a los intereses que realmente ahora mismo tienen los trabajadores del Gobierno de Cantabria y, desde luego, a los intereses del servicio público, y el servicio público, sobre todo, destinado a los ciudadanos. Desde Trabajadores Unidos, sobre todo la motivación de esta rueda de prensa es que vamos a presentar además un plan de recuperación, lo que podríamos llamar el proyecto COVID de los servicios públicos. Hasta ahora hemos estado escuchando que se plantean proyectos COVID que van a ser financiados por fondos europeos y fondos del Estado, pero pensamos que se ha olvidado el proyecto COVID más importante, destinado a los ciudadanos en un momento de tan altísima vulnerabilidad y de crisis económica como el que estamos viviendo. Creemos que es el momento de que nos sentemos todos, agentes sociales, desde luego partidos políticos y Gobierno de Cantabria, para dar una respuesta a la sangría que os vamos a presentar con datos y que se está produciendo en el servicio público. Queremos también que se suscriba un documento en ese pacto autonómico por los servicios públicos, por todos estos actores, para que al menos frenemos de momento y luego recuperemos esa sangría de empleo público. Decimos que se firme un documento porque entendemos que tenemos que lograr un acuerdo de mínimos. Estamos viviendo como legislatura tras legislatura, da igual el signo político de los que nos gobiernan, lo que se hace es privatizar y externalizar servicios que no son más baratos en el bolsillo de los ciudadanos, sino que simplemente están difiriendo ese dinero público que se tendría que emplear y que se tendría que gestionar directamente por el Gobierno de Cantabria, a ser gestionado a empresas ajenas y externalizaciones. A la vez vemos como, mientras se está disminuyendo ese capítulo de personal imprescindible para dar la asistencia a los ciudadanos, se está engrosando y se sigue engrosando el capítulo de altos cargos de subdirecciones generales, que al final, por el resultado, vemos que lo que no están haciendo es dar eficacia a la gestión, que es al final lo que cualquier administración pública debería cumplir como objetivo: gestionar debidamente los fondos públicos y que estos lleguen para beneficio de los ciudadanos. No podemos estar viviendo cómo se gestionan ayudas o cheques de asistencia y que el coste de esos cheques de asistencia y de las ayudas en muchos casos pueda ser incluso superior a las ayudas destinadas. Esto no puede pasar cuando tenemos a funcionarios que tienen que gestionar directamente esas ayudas y que en este momento incluso están trabajando para empresas públicas que reciben dinero para esa gestión, y por lo tanto estamos subvencionando doblemente el coste de ayudas a los ciudadanos, cuando esa parte del dinero podría engrosar directamente el capítulo de esas ayudas. Y por concretar, desde luego desde Trabajadores Unidos lo que venimos a decir es que se ha pasado el tiempo, no es el momento ya de discursos de lamentaciones, de decir que estamos fatal. Yo creo que eso ya lo hemos escuchado todos mucho tiempo, sino de aportar soluciones. Nuestro objetivo, sobre todo, es centrarnos durante lo que queda de legislatura en formular propuestas y conseguir acuerdos contra la precariedad del empleo público, recuperar los puestos perdidos y externalizados y, sobre todo, dotar de transparencia a la administración. Os tenemos que decir que, como representantes de los trabajadores, incluso como presidentes hasta hoy y secretarios de estos órganos, la mayor parte de la información importante la estamos recibiendo gracias a vosotros. Nos llega a través de los medios de comunicación. Cuando hablamos de transparencia estamos hablando de esto, de que no se están respetando los órganos de representación, y por lo tanto no podemos seguir representando órganos
que al final estamos diciendo que son órganos y representaciones floreros en este momento. Los órganos de representación del Gobierno de Cantabria estamos viviendo una situación tipo orquesta del Titanic. Mientras se están vaciando los puestos de trabajo, mientras se está externalizando, nosotros seguimos mirándonos el ombligo y gestionando o planteando cuestiones que poco o nada están revirtiendo en la mejora de los servicios públicos. Queremos recuperar lo que hasta ahora se ha ido sustrayendo. Hemos visto y estamos viendo todos en una somera lectura de los presupuestos generales de Cantabria para este año 2021 cómo se siguen destinando subvenciones y ayudas para situaciones que para nosotros no nos parecen prioritarias en este momento. Nuestro objetivo, como decimos, es recuperar todos esos recursos y ponerlos al servicio de los ciudadanos, recuperar los recursos como sindicato, ya que estas presidencias y secretarías nos están llevando muchísimo tiempo y sobre todo burocracia absolutamente inútil, como se ha demostrado. Hemos enviado lo que lleva de legislatura desde los órganos alrededor de unos 1000 comunicados, 1000 escritos, 1000 informes, que al final hemos visto que a la postre no han servido para nada, pero sí que nos han llevado muchas horas de tiempo que tendríamos que haber estado empleando y vamos a emplear a partir de ahora precisamente para resolver las situaciones que por la vía de escrito nos están resolviendo. Aparte de recuperar ese empleo público y de defender la transparencia, creemos que es el momento de diseñar un modelo concreto de recuperación de la carrera profesional. Otra de las cuestiones que nos han llevado a esta desviación del dinero, a esta falta de gestión directa, ha sido precisamente cómo se están ocupando los cargos de responsabilidad, los puestos de funciones de responsabilidad en este gobierno. La mayoría están siendo designados a través de fórmulas como la Comisión de Servicio, que lo único que está haciendo es institucionalizar la temporalidad de los puestos y por lo tanto que muchas veces desvinculan al propio funcionario del compromiso de un puesto al que ha accedido por los méritos, por la igualdad o por esa capacidad. Queremos asegurar también, y queremos que este proyecto, que luego os presentaremos con datos, de alguna manera resuelva la situación del fraude de ley también. No solo tenemos poca plantilla, sino que parte de esa plantilla en este momento no tiene una estabilidad laboral. Compañeros que llevan décadas trabajando para este gobierno, que se encuentran reconocidos como en fraude de ley, esto ya nadie lo discute, tenemos una normativa que habla de un límite de esa temporalidad y que ya se ha excedido, como digo, en décadas. Y desde luego nosotros con este plan lo que pretendemos es también poder resolver esa situación y que no se expulse a ningún trabajador que efectivamente se está manteniendo, como digo, en esas condiciones de alegalidad. Desde luego no queremos tampoco transmitir un mensaje pesimista, sino optimista. Creemos que analizar lo que pasa y empezar a resolverlo es un primer paso importante para poder acabar con esta situación de crisis de lo público que no solo nos afecta internamente, sino que afecta directamente al servicio de los ciudadanos. Las directrices que planteamos para revertir el desmantelamiento de los servicios públicos, lo que directamente planteamos es que un servicio público más caro y peor gestionado es peor para la ciudadanía. Al final, la solución de nuestros problemas es la solución de los problemas también que en este momento están viviendo los ciudadanos. Si pasamos directamente a la situación, cuando estamos hablando de queremos resolver, primero queremos explicar qué es lo que sucede y qué es lo que queremos resolver. Pues queremos resolver que en este momento tenemos en el Gobierno de Cantabria, si hablamos de las consejerías del Gobierno de Cantabria, consejerías de las que pivota todo el servicio público, ¿vale? Porque si no tenemos una gestión en las consejerías es muy complicado que funcione un servicio cántabro de salud, un servicio cántabro de empleo y todos estos servicios que los ciudadanos demandan. Si vamos a las consejerías vemos que de un total de 6.557 puestos, 4.138 de funcionarios y 2.239 de personal laboral, luego daremos los datos en documento, tenemos vacantes 3.624, o sea, de 6.557 tenemos vacantes 3.624. ¿Qué estamos diciendo? Que el 55,27% de la plantilla de las consejerías está vacante. Tenemos los puestos, pero no tenemos a personal que los desempeñe. También tenemos otro dato que yo creo que es bastante importante, y es que ahora mismo, si vemos los puestos de funcionarios, 1.134 de estos puestos están cubiertos por interinos o personal en comisión de servicio. Queremos desterrar ya la comisión de servicio como única fórmula, que es la que se está empleando de carrera del personal. Una comisión de servicio es una cobertura temporal que en ningún caso obedece
a el que el funcionario haya planteado unos méritos, una capacidad, sino que muchas veces obedece a criterios políticos. No podemos seguir sometiendo al criterio político la gestión del dinero público. No debería tener signo político esa gestión. En el caso de los laborales estamos hablando que hay 642 vacantes ocupadas por personal interino o personal en movilidad. Volvemos a hablar otra vez de la falta de estabilidad. Es muy complicado gestionar una empresa en esta situación. Cualquier empresa, y la empresa más importante de Cantabria, no se lo puede permitir. Tenemos algunos datos de vacantes por consejerías y llama la atención, aunque luego podremos hacer un análisis más minucioso, que por ejemplo la Consejería de Sanidad, en este momento, el 60% de esa consejería está vacante. Y cuando hablamos de la Consejería de Sanidad estamos hablando de la gestión de la pandemia. Estamos hablando de un momento crítico, como es el poder trasladar a los ciudadanos todas esas medidas que estamos viendo publicadas en los boletines, ejecutar, llevar el control de las mismas con este porcentaje de vacantes en esta consejería. Bueno, si nos vamos a otras consejerías que también pueden llamar la atención, pues vemos ese 68% de vacantes en la Consejería de Economía y Hacienda o en Desarrollo Rural. Hace poco hemos visto bueno, pues los incendios que todos los años asolan Cantabria, ¿verdad? Pues aquí vemos que hay un 49% de vacantes. ¿Cómo se gestiona cuando tenemos estas vacantes y esta falta de personal? Pues lo que se está haciendo es gestionar a través de empresas públicas, de externalizaciones de empresas privadas. Por lo tanto, al final, lo que hemos hecho es descapitalizar lo público para derivar esa gestión a empresas ajenas o empresas privadas. ¿Esto es más económico? No. ¿Es una mejor gestión? No. ¿El Gobierno de Cantabria puede controlar igual el destino y la gestión de estos fondos? No. Lo que estamos haciendo precisamente es desviar esa gestión, como decimos, a empresas ajenas o empresas públicas que desde luego no tienen exigible el mismo control y cuyos cargos y cuyos directivos van variando dependiendo de la gestión o de los políticos que en este momento están gestionando. Eso pensamos que desde el punto de vista del servicio público es intolerable. ¿Qué está sucediendo también? Que, como digo, esa gestión que estamos dejando de realizar directamente no quiere decir que los funcionarios estén participando en ella. Tenemos en este momento a funcionarios trabajando ya para empresas públicas. Hay ejemplos que son muy claros. Yo creo que hace poco también hemos vivido algún otro tipo de denuncia por parte de otras organizaciones, pero no tenemos más que ver, por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, donde es una sociedad regional que tiene como capital, según presupuestos, tiene destinado alrededor de unos 20 millones de euros y que recientemente ha destinado 168.000 para externalizar las funciones de apoyo administrativo. ¿En qué convierte esto al Gobierno de Cantabria? En mero patrocinador. El dinero público se remite a sociedades y a empresas públicas que a la vez derivan esa gestión a empresas privadas. Si yo destino una financiación es para que la asuma aquel al que está destinada. Pero lo que no se puede entender es que al final actuemos todos como meros intermediarios, porque eso lo que hace es encarecer el servicio por un lado y, como digo, precarizar las condiciones de servicio público que están destinadas a los ciudadanos. No se puede tolerar esta situación. Desde Trabajadores Unidos os vamos a dar varios ejemplos también sobre el gasto público. Todos los datos que os vamos a trasladar están recogidos en las leyes de presupuesto, en este caso del 2021, no es ningún dato que saquemos de otro documento, y todos los datos de plantilla y de ocupación están directamente recogidos de lo que el Gobierno de Cantabria nos manda a las organizaciones sindicales, que es la relación de puestos de trabajo. Esta, en todo caso, es de fecha de febrero de este mismo año, o sea, de hace unos días, todos los datos que estamos trasladando. Estamos diciendo, antes os hemos dicho, ante este desmantelamiento de personal que estamos encontrando, como ahora mismo mantenemos cerca alrededor de 30 subdirecciones. El coste de una subdirección anual ronda entre los 60 y 70.000 euros al año, prácticamente el sueldo que ahora mismo, si vemos los presupuestos generales del Estado, tiene un ministro en el Estado. O sea, estamos hablando de que el coste de gestionar una comunidad como Cantabria, prácticamente a nivel de subdirecciones, es como gestionar los ministerios del Estado. Yo creo que esto, de alguna manera, hay que frenarlo, porque es una sangría de dinero público que, como digo, en un momento como este, además, no nos podemos permitir, y de ahí que hablemos del proyecto COVID de los servicios públicos. En un momento en el que se demandan tantas ayudas, en el que sectores como hostelería y otros sectores estamos viendo que están tan deprimidos, nos estamos permitiendo este tipo de lujos. Seguimos con sociedades como Gesvican,
como sociedades como la de desarrollo regional, Sodercan, de la que estamos hablando. Cuando digo que hay funcionarios que están trabajando para estas sociedades, ahora mismo vamos a poner el ejemplo de Sodercan. Ahora tenemos, como digo, alrededor de 30 puestos de funcionarios que han estado gestionando estas ayudas. Estos funcionarios están cobrando un sueldo del erario público, de todos nosotros, pero a la vez, a quien estaba destinada esa gestión era Sodercan. Si yo tengo y asumo una gestión es porque tengo el personal, porque si no, ¿qué estoy haciendo con ese dinero público? Si no lo puedo gestionar, y al final son los funcionarios los que deben hacerlo, ¿por qué no asumen directamente esas tareas los funcionarios que están cobrando por ellas? Yo creo que es algo que hasta con la cuenta de la vieja en nuestra casa podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Yo no voy a mandar a hacer a alguien algo si efectivamente no tiene los medios y al final lo voy a tener que volver a hacer yo. Entonces, ¿qué está pasando con esto, con este tipo de derivaciones? No hay más que ver, por ejemplo, como digo, lo que ha sucedido con las ayudas de vivienda. Ahora decimos que Transatec va a gestionar esas ayudas de vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos funcionarios? ¿Por qué si dotamos las plantillas y sale mucho más económico a los ciudadanos el realizar esa gestión? ¿Cuál es el destino de este dinero público? ¿Por qué esta forma de hacer política? Es eso, la enmienda a la totalidad de la gestión que se está realizando desde lo público. No queremos tampoco plantear, porque ni pormenorizar excesivamente, pero yo creo que hay que nombrar, si nos vamos a los presupuestos, ya no vamos a hablar de los del Estado, pero los de Cantabria, en cuanto al coste de subvenciones a organizaciones sindicales, que bueno, pues arrojan cifras que son bastante interesantes y que mi compañera Maricruz probablemente os va a ir concretando. Pero es el momento de este tipo de subvenciones, es el momento de pagar a organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores para que hagan su trabajo. No, yo creo que ahora mismo es el momento, sobre todo por parte de las organizaciones, del altruismo y de la entrega a la ciudadanía, si efectivamente nos creemos que estamos en este momento tan crítico. En este plan de recuperación, que ya hemos planteado al presidente esta misma mañana y al vicepresidente, y que además esperamos una convocatoria para poder tratarlo en más profundidad, para nosotros es imprescindible que se cree un foro específico. Creemos y vamos a demandar al Gobierno de Cantabria en primer lugar que se cree un foro en el que esté presente el Gobierno, pero todos aquellos partidos políticos que tengan representación en el Parlamento de Cantabria. Creemos que es importante también que estén todos los agentes sociales, incluso de la sociedad civil, para participar en este plan. El plan de preservación y en este caso recuperación de lo público. Creemos que se debe firmar un documento de mínimos para conservar este empleo público y que ese documento de mínimos, como digo, suponga lo que fuera no un pacto de Estado, pero sí un pacto autonómico por la recuperación de lo público. Eso es lo que queremos trasladar. En primer lugar, en este plan, en estas directrices de recuperación, planteamos sobre todo que se cuantifiquen los efectivos necesarios para dar el servicio a los ciudadanos. Tenemos que sentarnos y ver qué necesitamos. No podemos seguir externalizando. Tendremos que ver si necesitamos 20 efectivos, serán 20 efectivos que serán abonados con los presupuestos generales de Cantabria, pero que realizarán el trabajo que hasta ahora están haciendo intermediarios. Creemos que hay que frenar de inmediato, en este documento tendríamos que recoger, y en este pacto, frenar de inmediato las externalizaciones. Hay que poner un freno, hay que parar ya de momento esa sangría. Y ahí sí que hablamos de que se puedan ir planteando anulaciones incluso de contrataciones y que vuelva ese empleo público a los empleados públicos. Ni un cierre ni una privatización más tiene que estar dentro de ese pacto, ni un cierre más de centro público, ni un anuncio más de refuerzo del ámbito privado. Hablamos, por ejemplo, de ámbitos sensibles como los servicios sociales. No puede pasar que en esta legislatura, como bien sabéis, y sobre todo en este año, Cantabria va a recibir 40 millones de euros, la cifra más alta que ha recibido nuestra comunidad para el refuerzo de la dependencia. Y sin embargo, los anuncios que se están haciendo con esta cifra en la mano no es reforzar los servicios públicos tal y como están, no, ni incrementar de personal, no. Lo que se está anunciando es reforzar los conciertos y es en crear y construir más centros privados. Hace poco, además, desayunábamos con algunas declaraciones, en este caso, de los responsables de políticas sociales de nuestra comunidad. Hay que dotar las plantillas. Hay que, en 2 o 3 presupuestos, acabar de reforzar y de dotar todo esto de lo que estamos hablando. Todo este vacío de puestos públicos. Es el momento de dotar estas plantillas y de no expulsar a los trabajadores de fraude de ley, porque podríamos ahora mismo tener el mapa completo y no tendríamos que llegar a ese tipo de decisiones que nos van a llevar los tribunales una y otra vez, y que, como sabéis, ya hay dictámenes tanto desde Europa como incluso a nivel de algunas comunidades autónomas sobre la irregularidad de esta situación. Creemos que es importante en este pacto también el control y el destino de las subvenciones.
creemos que tenemos que ser garantes de que llegan donde llegan. Se está desviando, como decíamos, un chorro de millones a organizaciones sindicales, por ejemplo, para cumplir sus fines. Este dinero a recuperarse para los servicios públicos, por ejemplo, y en beneficio de todos. Se podría, hace poco la consejera nos ha ilustrado con que iba a iniciar la educación a partir de 1 año, estas aulas de refuerzo, estos madrugadores. Nosotros planteamos que se podría incluso reforzar el sistema de 0 a 3 años para poder conciliar, ¿no? Que es otra de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en el empleo público y en general entre los trabajadores. Hay que modificar las relaciones de puestos de trabajo. Otro problema grave que tenemos ahora mismo es que tenemos a trabajadores que, dependiendo en qué consejería estén trabajando, con el mismo trabajo y el mismo horario están cobrando diferentes salarios. Esto no puede ser. En una empresa cualquiera no tendría ningún sentido. Pues creemos que en la administración pública menos. Pues vamos a poner ejemplos: los auxiliares administrativos, por ejemplo, de los centros educativos. Trabajan, y fijaos en esta época COVID, que han estado haciendo certificados, matrículas, ahora vamos a hablar dentro de poco de la EBAU, y sin embargo están cobrando menos salario. No lo entienden ellos hace décadas, nosotros menos, no entendemos cuál es el motivo. Y ahora no estamos hablando de que no hay dinero. Cuando los políticos nos dicen, y nuestros responsables, de que no hay dinero y les damos las cifras que vamos a dar, veréis que sí lo hay. El problema es que no se está gestionando debidamente. Hablamos también de la recuperación de la proyección profesional de los empleados públicos. Hace un momento hemos hablado que queremos que se destierre la figura de comisión de servicio como única fórmula de carrera. Urgente, muy urgente, y se comprometió la consejera al principio de la anterior legislatura ya el tener la posibilidad de un concurso abierto y permanente, que los funcionarios puedan hacer valer sus méritos y ocupar definitivamente sus puestos, porque eso garantiza su independencia, y la independencia del funcionario garantiza a su vez la buena gestión y garantiza los derechos de los ciudadanos. Y para terminar, sobre todo lo que queremos también es que en este documento se hable de la seguridad y la salud, se incluya un plan de prevención real. Ahora mismo no está garantizada. Nosotros, como bien sabéis, hace bien poco nos hemos visto ante los tribunales y hemos desgraciadamente ganado en dos sentencias el reconocimiento de la vulneración de derechos fundamentales. Estamos hablando de que no se ha tenido la suficiente diligencia, no se está teniendo, incluso en casos que no son casos COVID, esa diligencia. No hay un proyecto concreto preventivo, no sabemos qué partidas se están destinando para ello, porque hoy por hoy tenemos centros de trabajo donde hay realmente cuestiones que ponen en riesgo, y cuestiones de seguridad que están poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Nos parece fundamental. Por lo tanto, por concretar y por recapitular, lo que Trabajadores Unidos está planteando son dos cuestiones. La primera, Trabajadores Unidos, igual que le manda el gobierno, hace como sindicato, recuperar los recursos. Nuestros recursos, sobre todo en presidencias y secretarías de órganos, que no están sirviendo para el objetivo, que es recuperar derechos de trabajadores y sobre todo mejorar la gestión pública. Desde luego recuperamos eso para realizar nuestras funciones sindicales, y por otro lado plantear al gobierno de Cantabria y al resto de agentes sociales, y en este caso partidos del Parlamento, el poder llegar a un pacto por la recuperación de lo público, con un documento de mínimos, para que no nos suceda que, dependiendo del signo político y en cada legislatura, estemos viendo cómo se están cerrando centros, privatizando servicios, externalizando funciones y remitiendo el dinero público como meros patrocinadores, cuando la gestión tiene que salir y tiene que ser, en este caso, tiene que ser titular el gobierno de toda esa gestión. Hay algunos datos que son reseñables en este documento y que simplemente os podemos pasar a pormenorizar. Mira, pues hemos puesto en este documento las vacantes que existen por consejería, y ellas mismas las mismas vacantes las hemos dividido en vacantes de funcionarios y vacantes de laborales. Es de reseñar, como ha dicho Isabel, la de sanidad, por ejemplo, que tiene un 60%. Pues bien, de ese 60% de vacantes, hay un 60% de vacantes de funcionarios. Industria también es llamativo, que es un 69% en global de la consejería, y de funcionarios en industria hay un 66% de funcionarios vacantes, de plazas vacantes, cuando estamos trabajando, esos 4 que quedan trabajando, están trabajando para Sodercan, por ejemplo. Laborales, cabe destacar, por ejemplo, de porcentajes, pues en educación hay un 49% de plazas vacantes, de las cuales el 43% es de laborales. Esto teniendo en cuenta que los empleados públicos, por ejemplo, se han estado manifestando últimamente porque solamente tienen 132 plazas ocupadas, y están exigiendo que dejen de externalizar y que se cubran las que quedan. Pues bien, tienen contratadas
deben tener más o menos, calculamos, unas 157 personas contratadas en forma privada. Si esto lo miramos en el presupuesto, vemos que el gasto en concepto de limpieza de los presupuestos del año 2021 es de más de 15 millones. Y solamente para educación supone 3 millones, más de 3 millones, 3 millones y medio cerca. Lo cual, oye, haciendo unos cálculos así a grosso modo, si un empleado de servicio nos cuesta en la administración menos de 20.000 euros al año, pues no sé, a lo mejor estamos hablando de unos 700 trabajadores contratados. Con una gravedad a este tema, perdona Maricruz, cuando la administración pública contrata a empresas privadas, las contrata por horas. Eso lo que deja en manos de esa empresa privada es decir cuántos trabajadores realizan ese trabajo. Que nos estamos encontrando con las condiciones de precariedad, porque este dinero público, además, que está destinado a estas empresas privadas, yo creo que la administración pública sí que tiene ahí un deber mayor que cualquier otra empresa, y es la de garantizar que no se precariza. Estas empresas privadas, lógicamente, necesitan lucrarse legítimamente de su trabajo, y sobre quién recae ese lucro, en gran parte sobre las condiciones de los trabajadores, que en muchos casos pues hemos observado que ha habido incluso denuncias de inspección de trabajo por las condiciones en las que están trabajando. O sea, el gobierno de Cantabria no puede patrocinar la precariedad, que es otra de las cuestiones que como representantes nos preocupan y mucho. Otro dato destacable que hemos puesto, por ejemplo, son todos a modo de ejemplo, pero se pueden sacar muchísimos, ¿sí? En este caso es el gasto que se está haciendo en publicidad y propaganda en las consejerías. A mí nos sale más de 758.000 euros, mientras que para el concepto COVID está solamente 750.000. Entonces, bueno, aquí nos canta mucho todas estas historias. Por ejemplo, en dietas y locomoción para este año son casi 3 millones de euros. Y ya hablamos, ya lo más grande, estudios y trabajos técnicos que se están dando a empresas privadas, que suman casi 16 millones. Y mientras estamos sin cubrir las plazas de funcionarios que podrían estar realizando la mayoría de estos trabajos. Vamos, así lo entendemos. Bueno, queda otra cosa también que llama la atención, que es el tema de subvenciones a sindicatos. Las subvenciones a sindicatos, a CEO, CEPIME, suma 1.307.000 euros. Pero a esto además hay que sumarle otra partida que sale de la Consejería de Empleo, que es en el concepto de programas de formación profesional para el empleo. Este programa supone, estos tres programas suponen más de 10 millones, casi 11 millones de euros. Estos 11 millones de euros será a repartir entre la COE y las organizaciones sindicales dedicadas a la formación. Estamos en lo que está pasando en la formación en todos los sitios. Luego, además, cuando hablamos de ese tipo de fondos de formación, a nosotros nos gustaría que alguien viniera a darnos el dato, que es otro de los datos que no tenemos, que hemos solicitado más de una vez, cuál es la efectividad de esa inversión. Yo creo que cuando invertimos, y sobre todo en lo público, que para nosotros es la inversión que más control se debe llevar porque es el dinero de todos, deberíamos luego presentar los datos de para qué ha servido. Si estamos hablando de formación para el empleo, nosotros muchas veces coloquialmente decimos que vamos a tener los mismos parados, pero que algunos probablemente podrían incluso presidir una cátedra por la formación que están recibiendo, pero desde luego el empleo, la falta, digamos, de ese empleo no se está modificando. Entonces, creemos que tiene que haber un control. Ya no decimos si se tiene que destinar ese dinero, o probablemente más, no lo sabemos, pero ¿dónde está el control de la efectividad? Cuando yo pago algo, quiero ver que efectivamente está sirviendo, me está dando un servicio, porque si no, año tras año, lo que estoy haciendo es regalar dinero a fondo perdido, ¿no? Y eso es algo que creemos que no nos podemos permitir, y menos en este momento. Y yo creo que, destacables también podríamos hablar un poco de las sociedades. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, pues tenemos cerca de 20 millones, para GESBICAN más de 8 millones, para Comillas más de 2 millones y medio, que para la Sociedad Mercantil de Activos Inmobiliarios del Campus de Comillas más de 3 millones y medio, para el desarrollo, SODERCAM más de 20 millones, y podríamos seguir sumando. No hemos sumado más porque, esto lo dice todo, yo creo. En definitiva, esperamos que esperamos que desde el Gobierno de Cantabria se atienda a estas se atienda a este planteamiento, a estas propuestas. Lógicamente son propuestas de mínimos. Creemos que es el momento de sentarnos y de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Creemos que es un momento crucial para ello. Ahora mismo hablamos de situaciones muy complicadas
para llenar la cesta de la compra de los propios ciudadanos. Estamos hablando de sectores como la hostelería, que decíamos hace un momento, que está absolutamente deprimido, de negocios que están cerrando en este momento porque no se han podido resistir esta ola COVID, incluso con las ayudas que se les están prestando. Creemos que es el momento de recapitular, de reflexionar y de ver dónde queremos llevar el servicio público, que al final es el servicio que garantiza la igualdad de derechos para los ciudadanos, el llamado estado de bienestar, que en Cantabria entendemos que se está quebrando directamente con la liquidación del empleo y de los servicios públicos. Es un poco el broche final, siempre con un tono de optimismo, porque entendemos que al final todos decimos que estamos aquí para defender esos derechos, y creo que es el momento de que lo hagamos valer y que ejemplaricemos con movimientos, ¿no? Y esta organización pretende que este sea el primero de los movimientos de esta legislatura. Sí, si me podría resumir unos ejemplos donde se plasma que esta externalización, la privatización, sale más caro al ciudadano de Cantabria. Pues El ejemplo de la os hemos visto hace un momento el ejemplo, por ejemplo, de la limpieza. Bueno, os hemos dicho el de Sodercan. O sea, en el caso de Sodercan, hace un momento, perdón, en el caso de Sodercan, nosotros destinamos a Sodercan unas partidas presupuestarias. Hace un momento hemos dicho el destino de 20 millones de euros, y a la vez se le encomienda la gestión de esos cheques de resistencia, de esas ayudas. Bien. A la vez se destina a los funcionarios a realizar esa gestión. Los funcionarios, que están haciendo en este concreto, en vez del trabajo para el que tendrían que estar realizando en su consejería, se les destina, en este caso temporalmente, para comprobar que efectivamente todos los solicitantes cumplen los requisitos, hacer los informes de que efectivamente están bien concedidas, remitir la documentación y pedir a los ciudadanos que han solicitado esas ayudas que subsanen. Bien. Estos funcionarios cobran un salario público por realizar su trabajo, pero a la vez se ha destinado a Sodercan estas partidas presupuestarias para que lo gestionen. Yo creo que si por un lado yo destino a una empresa para que gestione unas ayudas, un dinero, y a la vez esa gestión la están realizando los funcionarios, al final estamos hablando de duplicidad de coste, no de duplicidad de gestión, porque al final la gestión vuelve otra vez a los funcionarios. ¿No es más sencillo que directamente estas competencias las asuman los funcionarios de esta consejería? Es una pregunta sin más que me gustaría que nos contestaran en algún momento, porque la hemos hecho muchas veces. Esto que estamos diciendo aquí no es nuevo, ¿no? Lo hemos dicho más veces en las mesas. Hace un momento hablamos de la limpieza. Vamos a hablar de educación, porque ahora mismo está más en el candelero por la situación de las movilizaciones de los propios empleados de servicio de la consejería, que todavía en algún caso mantienen puestos en la misma y en otros son puestos temporales. Mi compañera ha dicho hace un momento 3 millones, casi 4 millones de euros. Estamos hablando de que en este momento hay 157 puestos o 157 trabajadores por empresas privadas que están realizando esta labor. Efectivamente, ¿cómo están realizando esta labor? En muchos casos donde estamos conviviendo empresas privadas y empresas y trabajadores públicos, parte de la ausencia de estas empresas le están cubriendo los trabajadores públicos. No con puestos, pero sí con horas de trabajo. ¿Me explico? Por lo tanto, estoy contratando horas de trabajo que a la vez, en muchos casos, están realizando los empleados públicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sería más sencillo reforzar esos puestos públicos y, de alguna manera, o dar el acceso a trabajadores de estas empresas privadas a ofertas de empleo público para poder incorporarse precisamente al mismo trabajo, pero con unos mínimos derechos? Porque no solo estamos hablando del coste económico, sino del coste personal también de los trabajadores. No podemos desde la administración pública fomentar la precariedad, que es lo que estamos haciendo. Y no solo los trabajadores, hay parte del coste de ese presupuesto que se va a los directivos de estas empresas, que sobran en este caso. Si la empresa, la administración, con los empleados de la administración basta, no hace falta pagar subdirectores administrativos de empresas públicas para gestionar lo que ya estamos gestionando. Como digo, no planteamos un objetivo a muy corto plazo, sabemos que va a ser un objetivo a largo plazo. Sabemos que esto es, digamos, una carrera de fondo, pero lo que sí que tenemos claro es que el momento de frenar es este. De recuperar, lógicamente tendrá que ser en más de un presupuesto, pero de frenar es ahora. Y también, desde luego, de ese cambio de mentalidad necesario y de revertir esa tendencia, como decimos, a la fuga de lo público, ¿no? En la que están inmersos sobre todo nuestros gestores políticos.
momento no hay ninguna reunión prevista con el gobierno. ¿Habéis presentado esta En principio mañana? esta mañana mismo, lógicamente por la deferencia que debemos a nuestros responsables, hemos trasladado este documento en este caso tanto al presidente como al vicepresidente, porque en este caso se coinciden, ¿no? Como que son titulares, ¿verdad?, de dos signos políticos diferentes, y creemos que aparte como gobierno, como partidos políticos tienen algo que decir, y sobre todo como grupos parlamentarios. Vamos a iniciar también una ronda de contacto con todos los grupos parlamentarios y con todas aquellas plataformas, asociaciones y demás que crean en este proyecto y que se puedan sumar. Nos vamos a poner en contacto también con pensionistas, con grupos de defensa de la dependencia. Hay que recordar que tenemos una ayuda de atención a la dependencia, un servicio de atención a la dependencia domiciliario que en este momento también está muy precarizado, que esos 40 millones de los que estamos hablando deberían también reforzar ese servicio. Hay mucho de qué hablar y desde luego queremos hablar en este caso con los portavoces de grupos y con los comisionados en cada una de estas materias de las que estamos hablando. Este va a ser nuestro trabajo de aquí al final de la legislatura, porque entendemos que es el más urgente en este momento. ¿La renuncia a los cargos también ha sido...? La renuncia a los cargos ha sido una renuncia muy meditada. Como os decimos, a pesar de ser presidentes y secretarios de estos órganos, os voy a poner dos ejemplos. En el caso del comité de empresa, la norma más importante que se ha modificado, que es el convenio colectivo, no ha contado ni con el debate en el comité de empresa ni con la consulta desde el comité de empresa a los trabajadores. Nosotros entendemos que cuando son normas no vamos a estar todos los días preguntando a los trabajadores porque no sería operativo, pero cuando son normas como un convenio colectivo, que es la normativa básica que nos regula y que hace bien poco, en este mes de diciembre de 2020, se ha modificado con un calado importantísimo, no se ha tenido en cuenta a los trabajadores, no se les ha preguntado desde el comité de empresa, porque el debate sobre si aprobar o no este acuerdo no se ha producido en ningún momento. Yo soy la presidenta del comité de empresa hasta esta mañana y os puedo decir que en ningún caso ha habido ningún tipo de debate. Si al final lo que estamos diciendo es que los órganos no servimos para lo que debemos servir, desde luego presidir y representar órganos que no sirven para los trabajadores no es una de las misiones de este sindicato. Aparte de que, bueno, desde el principio de la legislatura, por ejemplo, nosotros solicitábamos, cuando hablamos de transparencia, solicitábamos grabar. Entendemos que si el pleno de un ayuntamiento es público y se está hablando de presupuestos, y se está hablando de cuestiones que tienen gran calado para esos vecinos, ¿por qué un órgano como un comité que representa a los trabajadores, lo mismo que estamos grabando en este momento esta rueda de prensa, no se puede grabar para que los trabajadores sepan qué posturas reales llevamos los delegados y que no se tenga que hacer un ejercicio de fe de lo que cada uno les queremos contar que estamos defendiendo? Nosotros creemos que es el principal planteamiento, ¿no? Nosotros decimos lo mismo aquí donde haya que decirlo y por eso no tenemos ningún problema en que eso se traslade literalmente a los trabajadores. Sabemos que hay una cuestión de datos personales que se tiene que omitir, está claro, pero luego el fondo y lo realmente importante se puede trasladar literal. A eso se han negado siempre el resto de nuestros compañeros. Todo lo que os estamos afirmando está documentado. Tenemos documentos de petición de lo que estamos diciendo y registrados. Sí. En todas las consejerías se está dando esta situación, pues en la mayoría de las consejerías la intensidad es diferente. Antes hablábamos de, por ejemplo, Sodercan, aquí estaríamos hablando de industria. En el caso de la sociedad regional estaríamos hablando de la consejería de universidades. En todas, de alguna manera, se está dando. Lo que pasa es que, bueno, hemos puesto ejemplos sobre todo de las más intensas. Y a la vez, esa intensidad, bueno, o sea, hablamos en el caso de desarrollo rural, hablamos de Traxa, ¿no? Esa intensidad, además, está directamente vinculada a la falta de funcionarios. O sea, si nos vamos viendo cómo se va vaciando el funcionariado y se va engrosando las cuentas de las empresas externas. Por lo tanto, donde más hay incidencia de vacantes sin cubrir de empleados públicos es donde vemos que es más intensa la externalización. Es como un poco lo del huevo y la gallina, ¿eh? Por poner un ejemplo coloquial. Estupendo. Os trasladaremos en
inmediato los documentos. Cualquier duda que os planteen, cualquier cuestión, nos la hacéis llegar y os la aclaramos sobre la marcha también, porque es bastante denso. No hemos pormenorizado todo el documento por no aburriros. Sí, ¿Hay más perdón. preguntas? Ah, perdón. No, no me veréis ahí. No sabemos qué Tenemos la tendencia de mirar a las cámaras cuando no se enfocan. Bien, Bueno. podemos Sí, el audio sí, ya. Sí, sí, ya está. Ah, vale, vale.